Hay un dicho que dice que cuando las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas? Mejor no tocarlas. Probablemente Suzuki lo está haciendo con gran parte de su gama, sí, es cierto. Pero este S-Cross es uno de ellos, porque la marca nos asegura que es un modelo que está dando muy buenas cifras de ventas y que tiene un equipamiento y unas opciones muy especiales para quien busca un coche de estas características. Un coche sub, coche con etiqueta Eco, con una hibridación, con diferentes equipamientos bajo tres niveles de acabados, S1, S2 y S3, pero además con alternativas All Grip, que es la tracción total inteligente que ofrece Suzuki en sus coches. Así que en el vídeo de hoy vamos a repasar la actualidad en este S-Cross que se vende a día de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Aquí tenemos al Suzuki S-Cross, un coche que bueno, ha ido recibiendo actualizaciones a lo largo de su vida. Es un coche que bueno, te puede agradar, ¿no? Tiene unas líneas muy japo, pero con estéticas también un poco de sub hacia el off-road, ¿no? Un coche bastante contundente, a pesar de que es un tamaño bastante compacto, pero que bueno, unas líneas muy típicas de la marca. Aquí vemos el frontal con estas ópticas de nuevo formato, con la luz diurna LED. También vemos el radar aquí integrado. Parte de las actualizaciones que ha recibido este coche es en las ayudas a la conducción. Por supuesto, también vemos una nueva gama de motor disponible en las diferentes versiones y estamos en esta unidad con el acabado S3. Por eso lleva estas llantas específicas en acabado bitono, 17 pulgadas, con gomas 215-55 de perfil. Llevamos techo solar practicable. También vemos toda esta línea cromo en la parte baja, cristales oscurecidos. Este color gris quizás no destaque demasiado, pero le da un juego más elegante a todo el conjunto, con los plásticos negros, bueno, aristas aquí marcadas en la aleta, aquí esta zona de la puerta alta, y luego marca esta cintura, la parte para repostar la gasolina, porque es un coche gasolina, y llegamos a la Saga, una Saga que lo primero que vemos es esta nueva generación de pilotos traseros transparentes, también con parte halógena, que le dan bueno, un estilo y un aspecto más actual. Vemos aquí el nombre S-Cross y aquí el acabado o la motorización hybrid con la tracción All Grip. Ahí podremos ver las diferentes opciones dependiendo del modelo. Va llevando estos anagramas allí en el portón. Un paragolpes bastante robusto con este efecto en el negro mate, con los catadióticos y la parte antiniebla en la zona central. Un alerón bastante sencillo con la tercera luz de freno en la parte central y aquí lo podéis ver, le da un pequeño detalle deportivo a este portón. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta? Aquí os dejaré los datos de dimensión y cotas, altura al suelo, para que veáis estas características de este S-Cross All Grip. Así que vamos para adentro. Vamos a ver el maletero. 430 litros de capacidad mínima y 1410 de capacidad máxima, abatiendo los asientos en un formato 60-40. En este caso vemos bueno, mucha simplicidad, ganchos aquí en los extremos, otros ganchos aquí para bolsas, un conector 12 voltios en el lateral derecho con la luz cálida justo en ese lateral derecho. Aquí tenemos una bandeja que podremos regular en altura, tenemos otro espacio debajo para objetos más pequeños y luego otro espacio más abajo donde en teoría debería de llevar una rueda de repuesto, pero llevamos allí un pequeño espacio para objetos
de seguridad, del quítate pinchazos, pero sinceramente aquí Suzuki me hubiese gustado que al menos en estas versiones All Grip pudiésemos tener allí una rueda de repuesto para cuando salimos fuera del asfalto tenerlo mucho más seguro, ¿no? Tener allí esa rueda. Aquí vemos esta bandeja con una pequeña moqueta, está bastante bien terminada, aquí unas gomas para evitar ruido y todo con plástico de batalla, bastante bien. Aquí una única zona en esta parte del portón donde sí vemos chapa a la vista, pero bueno, dentro de la sencillez y practicidad de este coche yo lo veo bastante bien. Eso sí, es un portón manual, no es ni en opción, tenemos portón eléctrico, así que bueno, reducimos un poco el tema de pesos, pero bueno, para este acabado S3 quizás me hubiese gustado una alternativa de portón eléctrico. Vámonos para adentro. Plazas traseras, una apertura de puerta bastante buena, yo mido 1,77 si, como lo sabéis, si no, bueno, seguirnos en nuestro canal para estar más atento a todos los vídeos y nuestros detalles. Vamos a entrar, no tengo mayor problema, aquí automáticamente entro, así que estos reposacabezas hay que elevarlos para no clavárnoslos en la espalda, y bueno, aquí ya voy rozando con el techo. Es un techo bastante bajo debido a este techo solar panorámico practicable que baja algo, y en esta zona sí que han hecho aquí un pequeño recohueco, pero aún así prácticamente un dedo rozando de separación. Si hay algún bote ya automáticamente toco, así que es un poco molesto, ¿no? Para mi estatura, una persona de 1,80 aquí iría un poco mal. En este caso, bueno, aquí vemos 4 dedos de separación a las rodillas, aquí con buen mullido, esto lo veo bastante bien, y plástico duro de batalla, aquí otra inserción, un plástico con otro tacto, y en esta zona del reposacodo sí que va un poco más mullido y es agradable. Tenemos únicamente un portabotellas, aquí un hueco, y el bolsillo en este lateral del copiloto. En la zona central no vemos ni salidas de aire ni nada, está totalmente sellado, no hay puertos USB ni nada, pero con lo cual no estamos servidos en esta parte central. Si llevamos todo lo que es la conductividad del aire por la zona baja, pero bueno, hasta ahí. En este acabado S3 llevamos este tapizado, este entramado con un efecto tela y otro polipiel, bastante agradable al tacto y a la vista, es mullido lo suficiente, no recoge nada las lumbares, pero bueno, está bien. No le veo mucho problema. Aquí, bueno, un pequeño reposabrazos con 2 portalatas, que no está nada mal. Vamos a ver qué tal la plaza central. Y bueno, aquí ya automáticamente pego con el techo, muy incómodo, tendría que ir en esta forma, y es, bueno, una forma antinatural y poco segura, ¿no? Para viajar, con lo cual, bueno, voy un poco más incómodo. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, una puerta que abre con buen ángulo y entramos sin mayor problema. Aquí encontramos plásticos duros, igual inserción en esta zona y parte mullida en esta parte. El levalunas, el del piloto únicamente automático, cierre centralizado y ajuste de espejos eléctricos en esta zona. Podremos plegarlos, y en el espejo tenemos la calefacción disponible como también el detector de ángulo muerto. Aquí damos un vistazo a toda la parte interior, salpicadero, vemos este cuadro de instrumentos también que va un formato digital en la zona central y parte analógica en los relojes, algo bastante vintage ahora por llamarlo de esa manera, ya que estamos con una era tan digital, pues está muy bien ver este tipo de cuadros que a mí particularmente me encantan. Aquí, bueno, vemos el cuadro de multimedia, una pantalla, tenemos encendido por botón, tenemos que pisar freno y ahí dan la bienvenida, Suzuki All Grip, y aquí también nos da la bienvenida. A diferencia de anteriores versiones, tendríamos esta zona que lleva la cámara incorporada para la detección de fatiga o somnolencia en el conductor. Aquí vemos cómo nos reproyecta la cámara como bienvenida. Aquí nos da las alertas. Vamos a dar aquí porque se me está conectando con Android Auto inalámbrico. Ahí vamos a quitarlo, bueno, para ver un poco en la interfaz de Suzuki. Aquí vemos algo de la parte de autonomías, aquí vemos también los consumos desde el repostaje, toda la parte híbrida, cómo va generando carga,
Es un formato híbrido ligero de 48 voltios, que hablaremos en la parte dinámica. Y bueno, un formato bastante bueno. Android Auto inalámbrico, menú, configuración, todas estas opciones. Como veis, tenemos navegación incluso, la cartografía y todo bastante bien. Aquí tenemos el botón para la cámara, podemos pulsar aquí y girarla, como veis. Y bueno, aquí el clima va independiente, es bisona y bueno, tenemos toda la configuración. En destacado S3 también tenemos calefacción en 2 intensidades para los asientos delanteros, un conector USB, aquí la palanca de cambios de 6 velocidades, la reversa va hacia la derecha y aquí este dial que ahora hablaremos en la parte dinámica, donde nos permite el uso del sistema All Grip para resbaladizo, deportivo, auto o esta función que hace de una especie de bloqueadora. Aquí, bueno, todo lo que son las 2 portalatas, un pequeño huequecillo también con un conector 12 voltios y aquí por supuesto el hueco para la guantera con toda la documentación. Toda esta zona va mullida muy bien, tiene muy buen tacto y buen diseño, huecos portaobjetos en las puertas para botella y alguna bandeja, y aquí en la zona alta todo el sistema para abrir y cerrar el techo. Ahí tenemos cómo abre, la rapidez. El techo es muy grande, yo diría que es uno de los más grandes del mercado, y aquí el S-Cross lo mantienen y es algo que a mí particularmente me parece un añadido muy bueno para este coche, si te gustan este tipo de equipamiento. Aquí el portagafas y tenemos el parasol con iluminación para el copiloto y para el conductor también. Así que nada, aquí vemos un vistazo, los mandos del volante, volumen, todo esto. Aquí para la conectividad con el móvil, ayudas a la conducción, aquí igual, limpias, luz y más ajustes aquí en este lateral. Pues nada, ya solo nos queda ponernos en marcha y a ver qué tal va este S-Cross All Grip en la carretera y también fuera de ella. Vámonos. Bueno, vamos, ya estamos al volante y como este coche es All Grip, vamos a intentar darle algo de caña, sobre todo a la tracción, pero no llevamos unas gomas que favorezcan el uso, sobre todo cuando hay barro. Hay mucho barro, pero vamos a intentar ponerlo un poco en aprietos para que veáis cómo trabaja. En estos momentos voy en función auto del sistema All Grip, ¿vale? Vamos a primero comprobar un poco las cotas y el sistema también de la altura al suelo, de cómo trabaja. Vamos a tener ahora la primera bajada, ¿vale? Donde tenemos ahora que ir bajando. Vamos a ver, ponemos marcha. Al no tener control de descenso, pues nos pasa esto. Ahora mismo seguimos y como veis algo suena, pero es únicamente nuestro equipaje. Bueno, vamos a continuar. Recordaros que estamos con el motor 1.4 My Hybrid, motor de 129 caballos. Ha llovido mucho, ya estamos poco a poco saliendo de esta lluvia, de estas borrascas, y bueno, hay bastantes charcos y continuamos. Motor de 129 caballos, 235 Nm par, motor 4 cilindros turbo, que bueno, en este caso llevamos la caja manual de 6 relaciones y el sistema All Grip. También tenemos sistema 4x2, que eso, si no requieres de una opción All Grip, una tracción 4x4, no es necesario, pues te lo puedes ahorrar. Pero yo sinceramente en este modelo, y más con la firma
de Suzuki es algo que, vamos, lo tendría, pero clarísimamente como opción, ¿no? Tener la tracción All Grip. Tenemos el Vitara, sí, tenemos el Vitara, que para otros os puede gustar más, pero a mí el S-Cross, comparación con el Vitara, me parece un coche mucho más equipado, un coche que se respira casi que un coche prácticamente berlina, ¿no? Un coche turismo en su interior, aunque tiene ciertos guiños de sub casi todoterreno, sin serlo, por supuesto, porque recordar que todo esto es una alternativa a un sistema 4x4 tradicional, pero que lo puedas usar en asfalto con un nivel de confort muy alto. Y eso es lo que tiene este S-Cross. La verdad es que es un coche que, bueno, te da muy buena diversión. Como veis, la suspensión ni se inmuta. Vamos a pasar aquí por otra zona. Allí ha tirado un poco, pero ya os digo, un coche que para tener estas gomas de asfalto de todo tiempo, la verdad es que tiene buen comportamiento. Si el barro, estoy seguro que si el barro está más intenso, estas gomas ya nos hará un poco más inútil. Hasta hace unas semanas estuvimos en Jerez con la marca probando estos modelos. Yo en ese caso elegí el Vitara y por supuesto ahora tocaba probar en nuestras pruebas tradicionales este modelo, ¿no? El S-Cross, que también el Vitara esperamos traerlo para actualizar la prueba, pero en ese viaje a Jerez, que pasamos por el Parque Natural de los Alcornocales, parque natural espectacular, el coche tuvo un comportamiento increíble, pero también se notaba que las gomas eran el primer punto poco favorable, ¿no? Para disfrutar un poco más intenso con este coche. Este coche con unas gomas ya intermedias en cuanto a que tengan un taco un poco más de todo tiempo, quizás puede tener un mejor comportamiento, pero esto lo tienes que evaluar sí o sí. Vas a hacer un uso intensivo, porque realmente al tener unas gomas mucho más enfocadas al barro o al todoterreno, reduces el confort y el nivel de sonido del coche en asfalto. Entonces, si en cambio tú usas el coche, vamos, un 80% asfalto y el otro 20% para ocasional, aventuras, viajes así por caminos, pues te puedes apañar perfectamente de esta manera. Eso sí, ten en cuenta que no vas a poder estar muy seguro, sobre todo en barro intenso. Ahora mismo pasamos por esta zona y es que cómo tira, cómo corrige, y siempre en modo auto select. Podremos seleccionar incluso un modo sport, ahora lo seleccionaremos cuando vayamos en asfalto, pero ya os digo sinceramente que esta tracción All Grip y en este S-Cross es fantástico. Bueno, cuando llegamos al asfalto ya el coche mantiene un nivel de confort bastante bueno. La caja manual, sí es cierto que para estar fuera del asfalto puede resultar cómodo. También si quieres llevar el modo Sport elegido, pues tendrás esa conducción un poco más dinámica, ¿no? A los cambios de marcha, una caja que también tiene buena distancia de lo que es la palanca de cambios, la relación también de los cambios es buena. La verdad es que es un coche que es agradable de conducir, un coche que sorprende, no te fatiga, tiene buena posición de conducción, buenos espejos exteriores, quizás algo bajos, ¿no? Me hubiese gustado un toquecillo más alto, y el espejo interior tiene buena visibilidad, buena luneta, la verdad es que está bien lograda. Y por supuesto, cuadro de instrumentos legible, infoentretenimiento también con buena disposición,
todo con mandos táctiles y físicos, allí un poco integrado todo, pero todo muy bien a la mano. O sea, es un coche que te va a resultar fácil de llevar y fácil de usar, ¿no? En general. Unas suspensiones que, como avisé antes en la parte off-road y ahora en asfalto, va al nivel de confort, pero toda la parte irregular la absorbe muy bien y la frenada es excelente. Esta hibridación es de 48 voltios, así que es una batería que va autorrecargándose y obviamente no va a mover el coche 100% eléctrico, simplemente da ese aporte necesario en el momento de acelerar o tener algún tipo de repecho, que necesitemos un poco más de energía para ese motor, pues ahí entra en funcionamiento este aporte eléctrico. Pero con esta jugada y en esta combinación nos permite tener la etiqueta eco medioambiental bajo este formato, un formato de SUV con diseño atrevido en cuanto a ese nivel off-road sin serlo, pero con un diseño que a mí me parece bastante bueno, diferente a lo que hay en el mercado, y la apuesta de Suzuki, que siempre mantiene un nivel de todo camino con aspectos más diferenciadores, pero que puede salir del asfalto sin mayor problema. Eso sí, bajo sus lineamientos, altura libre al suelo, con todos estos datos que hay que tenerlo en cuenta, que no estamos ante un todoterreno puro, ojo, pero que tiene pero que muy buen comportamiento este sistema all-grip. Eso sí, cambiando un poco las gomas dependiendo de qué tipo de uso le vas a dar más intenso, si fuera del asfalto o dentro del asfalto. Pero aún así, con esta configuración así tal cual como está, ya habéis visto que no hemos tenido mayor problema, sobre todo a nivel de pavimento resbaladizo. A ver, ¿y qué consumos está haciendo? Bueno, ya habéis visto un poco en el interior lo que marca el coche de consumos. Estamos en un entorno de 6,5 y 7 litros fácilmente. En algunos momentos, sobre todo en entornos urbanos, podemos estar rozando los 6 litros, 5,8, pero eso sí, proponiéndonos muy bien hacer un uso tranquilo y relajado con este coche. Sobre todo en autovía, cuando vamos ya también en velocidades constantes, también podremos obtener un buen consumo, pero ya en consumos combinados de uso de carreteras secundarias, autovía, aceleraciones, incorporaciones, bueno, vamos, el uso que normalmente le puedes dar al coche, pues está en esa media de 6,5 a 7 litros aproximadamente. Pues nada, amigos, ya nos toca detenernos en el entorno que os gusta y que este coche también se siente muy bien, y os cuento mis conclusiones. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Suzuki S-Cross S3 1.4 My Hybrid con la tracción All Grip, un coche que va fantástico y por sus 30.000 euros aproximadamente de precio de compra, entre 30 a 32.000 euros en este acabado, por supuesto, puedes reducir un poco el precio, unos 27.000 con el acabado S1, pero ya os digo, os invito a visitar los concesionarios Suzuki para comprobar las ofertas y promociones que tienen, incluso coches de segunda mano y de ocasión, que seguramente podéis pillar una buena alternativa si estás buscando este tipo de coches. Es un coche que, como empecé el vídeo, ¿para qué cambiarlo si va muy bien? Y es que va muy bien, es un coche que cumple, que tiene un diseño actual, que tampoco es algo para tirar cohetes, pero un coche muy atractivo y un coche que seguramente te va a cumplir con lo que necesitas. Un coche compacto, pero con esta muy buena alternativa All Grip para salir a las aventuras de fin de semana y de vacaciones. Un coche muy bien recomendado. Así que nada, agradecemos a Suzuki España la sesión de este S-Cross y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, en las redes sociales. Al día a día del motor. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.